Buenos días, Master. Buenos días, ya vamos a iniciar, solo esperemos que se conecten. Ya vamos, ¿vieron? Ok, ok. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días a todos y a todas. Vamos a dar inicio Buenos días. a esta clase. Vamos a ver entonces cuánto estamos. Aniel, Casiel, Litsi, Stephanie, Hilda, Anielka, Juan Barrante, Solki. Niño, Asiel, vos es tu primera clase, ¿verdad? Sí, ¿Y por qué hasta ahora? Si ya vamos, esta es la cuarta sesión de clase, qué barbaridad. este, no, porque tenía problemas a la hora de inscribir la clase. Mm. Ahorita que estás repitiendo esa clase. Sí, Qué barbaridad. Y así ya perdiste tres clases. A ver, por favor, todo el mundo con la cámara conectada, pues si no voy a sacar el que no ponga la cámara.
Marcela Torres, lo que yo mire el techo de tu casa, poné bien esa cámara, Marcela Torres. Ya voy, doctor, ya voy. Solki Tangni, la cámara. Ya, profe. Vamos. Ustedes saben que con la cámara, pues. Marcela Torres, poné bien esa cámara, te he dicho. Yo no miro nada, solo miro tu frente ahí. ¿Y dónde? Ya, doctor, ya. Bueno, entonces, Marcela, tercera y última vez que te aviso. Espéreme, doctor. Ya va. Ok, entonces vamos a comenzar. ¿Quién me dice qué es lo que hemos estado estudiando en esta semana que pasaron? ¿Qué es lo que miramos, chicos? La mitosis y la meiosis. Ujú. Ese es parte del gran tema, pero el gran tema, ¿cómo se llama? La reproducción celular. La división celular, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Cómo tuvo el examen? Bueno, entonces miramos la mitosis y la meiosis con sus etapas y ¿qué es? ¿Ah? Y también miramos lo que es la diferenciación entre mitosis y meiosis y la importancia biológica de la mitosis y la meiosis. Más o menos eso es lo que hemos estado viendo en estas 2 semanas, 3 semanas, ¿verdad? Como primicia para entrar en sí a la clase de genética. Bueno, hoy en sí ya vamos a comenzar la parte más importante de la genética y vamos a ver, mire, la genética, chicos, se caracteriza por tener unos términos muy propios de ella, ¿verdad? Entonces, esa terminología necesitamos dominarla. Por eso es que hoy vamos a ver la terminología genética. Me avisan si están viendo la Claro que sí presentación. estamos viendo. ¿Ah? Se ve. Sí, sí se ve, sí se ve. Bueno, Jefferson, poner la cámara, pues. Vamos. Ok. Ahí está ya. Gracias, Magío. Ok. De nada, por eso estamos. Bueno, entonces vamos a ver la genética humana y las leyes de la herencia. Es decir, vamos a ir viendo poco a poco ya entrando en lo que es la genética. Lo que miramos anteriormente eran primicias, mitosis, meiosis. Sin embargo, es importante que manejen para poder entender las leyes de herencia, porque a cada rato vamos a hablar en la mitosis y en la meiosis, entonces usted debe saber esos dos procesos. Recuerden que la mitosis se da en todas las células y la meiosis es específica para las células sexuales. Las células sexuales tienen una cantidad de cromosomas eh, reducida a la mitad, se dice haploide. Eso vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí en esta presentación abajo, no sé si ahí abajo, mira, tenemos lo que es, voy a poner el punto largo. Aquí tenemos lo que es algunos rasgos, por ejemplo, el color de los ojos, la forma del pelo, el color del pelo, la forma de la oreja. Esos son rasgos que vamos a ver nosotros. Ok. Aquí tenemos este concepto que hay que leer. A ver, pues, a ver, Jefferson, lea, ¿qué dice? Ya está comiendo. ¿Qué dice? Concepto. Es el de desarrollo de la genética. Que hizo un toque. Dice, el desarrollo de la genética como ciencia se inicia con Mendel del año 1822 al 1884, un fraile agustino que a partir de experimentos muy sencillos pudo obtener generalizaciones acerca de las proporciones esperadas en la descendencia de determinados cruces, o siendo las con las leyes de Mendel. Si bien la interpretación que dio a estos resultados no fue correcta, tengamos en cuenta que en su época no se sabía nada acerca del material hereditario o ADN. Sí fue muy intuitiva y análoga en muchos aspectos a la que hoy se acepta. Listo. Ok, listo. Entonces, miren bien, nos habla un poco aquí, un poco de historia, el desarrollo de la genética.
este tío que está aquí abajo, este es el señor Mendel, este se considera el padre de la genética. Por eso las leyes básicas de la genética llevan su nombre, las leyes de Mendel, ¿verdad? Entonces, la genética en sí como ciencia independiente es algo relativamente nueva, tiene alrededor de como 200 años apenas. Este señor era un fraile como un monje, como un sacerdote. Él estaba para ser sacerdote en un monasterio. Y ahí hizo experimentos, ¿verdad? Sencillo, trabajó con unas plantas, vamos a ver cuál planta, y pudo obtener generalizaciones, que es las famosas leyes de Mendel al cruzar. Pero aquí, este segundo párrafo es muy importante. Miren lo que dice. Lo que hizo Mendel fue algo muy acertado, aunque en su época no se sabía nada del material hereditario que es el ADN. No se sabía nada del ADN. No, él no manejaba el ADN. El ADN fue descubierto apenas en 1953 y él trabajó mucho antes de esa época. Pero aunque él no sabía, tuvo una intuición muy grande, ¿verdad? Y formuló las leyes que llevan su nombre. Bien, vamos a ver ahora lo que son los conceptos básicos de la genética. Esos conceptos, chicos, no es de aprenderse al tubo, sino que de saber aplicar en un entorno. El primer término es en sí lo que es la genética. Ese concepto ya ustedes lo tienen, ¿verdad? Que es la ciencia que estudia la herencia de los caracteres morfológicos y fisiológicos de los seres vivos. Es decir, estudia la información o la transmisión de la información genética. Ese concepto ya ustedes lo tienen. Ok. Ahora yo quiero que el concepto que sigue me lo lee Litsi Zeledón. Lea el concepto que sigue. ¿Qué dice? Genética molecular. Estudio de las moléculas que contienen la información biológica hereditaria, ADN. Siga. Citogenética. Es el estudio de las estructuras celulares que contienen la información que se hereda, núcleo, cromosoma, y los procesos relacionados, mitosis y meiosis. Siga. Genética mendeliana es el estudio de la herencia de los caracteres mediante experimentos de la reproducción con análisis de la descendencia. Gen es un No, no, fragmento hasta de ahí, ADN. hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Ok, eran solo los tres que tienen que ver con la genética. Muchas gracias, Litsi. Entonces, en este caso, estamos viendo lo que son ramas de la genética. Miren, la primera, genética molecular, la segunda, citogenética y la tercera, genética mendeliana. Miremos en detalle. La genética molecular, obviamente, va a estudiar de la molécula que es básica para la transmisión de la información genética. Esa molécula es el ADN. Por eso en la genética molecular muchos llamamos el ADN. Después tenemos la citogenética. Cito es célula. Entonces, estudia la parte en sí de la célula, cómo se transmite de la célula, ¿verdad? Estructuras y con las estructuras celulares. Por eso que les pedí una de las tareas para hacer toda la estructura de la célula, sobre todo el núcleo de los cromosomas. Y también los procesos que ya miramos, que es la mitosis y la meiosis, ¿de acuerdo? Mitosis y meiosis. Pues tenemos a ver mitosis y meiosis. Y después la genética mendeliana, que es la que vamos a ver. Estudia la herencia de los caracteres mediante experimentos de reproducción con análisis de descendencia. Es decir, lo que hizo Mendel. Nosotros vamos a ver poco a poco, que es la genética mendeliana de Gregor Mendel. Muy bien. Esas son, por lo tanto, las ramas de la genética. Ahora vamos con el término que sigue. El término que sigue, me gustaría que lo lee Emily, que no tiene la cámara puesta. Emily. Emily. ¿Quién es Jennifer López? ¿Y por qué hay dos personas? ¿Ah? ¿Por qué hay dos personas? Es que nosotros las dos estudiamos, o sea, pero vivimos juntas.
¿Cómo así? Recibimos la clase con usted igual, o sea, las dos somos estudiantes. Ujú. Ujú, estoy viendo, así estoy viendo. Ajá, Emily, pero hay mucha construcción, mucho algo donde podía hablar, pero poder poner la cámara. Ponga la cámara. Bueno, muchachos, el que no quiera poner cámara, hágame el favor y se puede retirar, ¿oyeron? Bueno, pues, no voy a estar peleando con ustedes. Ok, entonces continuamos. Danielka Sevilla, lea los dos términos que siguen. Perdón, Que lea lo que sigue, lea. citogenética. Se mira que está atenta. ¿Cuál citogenética? ¿Dónde quedamos, pues? En gen. Gen. Bueno, gen es un fragmento de ADN, excepto en algunos virus que es el ARN, que lleva la información para una determinada proteína con carácter. Cada una de las características morfológicas y fisiológicas que nos permite distinguir un individuo de otro, por ejemplo, color de ojos, tipo de pelo. Siga. Lugar que ocupa un gen en un cromosoma. Plural, los. Ok, entonces aquí vamos ya entrando en términos propios de la genética. Obviamente, el primer término que debemos manejar es el gen. El gen es un fragmento del ADN. Recordemos que el ADN es la molécula de la herencia, ¿no? Entonces, el ADN lleva la información. Recuerden que el encargado de la información son los cromosomas. El cromosoma es, digamos así, dentro de él, ¿qué es lo que hay? ADN. Entonces, pequeñas partes de ese ADN, digamos así, es un gen. Los genes son los que llevan toda la información de cómo va a ser el futuro ser, ¿verdad? Después tenemos el carácter, que cada una de las características, ya sea morfológica o fisiológicas, que nos permiten distinguir un individuo del otro, que son propias de cada individuo. Por ejemplo, cuando hablamos morfológica es la forma, ahí tiene el color del pelo, tipo de pelo, etcétera, etcétera. Esa es forma, morfológico. Y fisiológico son las funciones. Y locus, habíamos dicho que el gen es un fragmento del ADN. Entonces, hay varios genes, miles. Entonces, el espacio que ocupa el gen en sí, el cromosoma, se va a llamar locus. Es la locación del gen dentro del cromosoma. Muy bien, muy bien. Continuamos con terminología y ahora vamos a ver lo que es alelo. Así él diga, alelo. ¿Qué es alelo? Dice, es cada una de las diferentes formas que puede presentar un gen. Los alelos se representan con letras mayúsculas para alelo dominante A y minúsculas para alelo recesivo A minúscula. Ok, ahí, hasta ahí. Entonces aquí tenemos que el alelo es la forma como el gen se puede presentar. Son dos formas solamente. El gen puede ser dominante y puede ser recesivo. Cuando él es dominante, lo simbolizamos como una letra mayúscula. Ahí yo les puse A, puede ser A, B, C, cualquier letra. Es como en matemáticas, cuando haces una expresión matemática, X más Y igual a Z, qué sé yo. Ahí estamos ocupando apenas letras, son símbolos. Entonces, cuando el gen es un alelo dominante, se ocupa una letra mayúscula y cuando es recesivo, una letra minúscula. Muy bien, muy bien. Hilda Jarquín, el que Sí, sigue ahí, profe. lee lo que sigue. Haploide. Ser que solo posee una copia de su información genética, o sea, un solo juego de cromosomas, y por tanto para cada carácter solo posee un gen. Diploide. Ser que posee dos juegos de cromosomas, por tanto para cada carácter posee dos informaciones o alelos. Estos pueden ser iguales o distintos. Homocigótico o No, raza pura. ¿quién es lo que estaba leyendo? Estaba leyendo haploides. ¿Quién es la que estaba leyendo? Levante la mano. Yo.
Levante la mano. Pero es que no tenés la Oh, cámara. ¿Por qué no tenés la pero la cámara? tengo, no, la tengo encendida, ¿sí? Para nada. Ahí le voy a mandar un video, una captura al WhatsApp. No me mandes ninguna captura. Poner la cámara y ya está. Aquí no tengo tu Sí, cámara activada. la tengo, ahí está. Ya ahora sí, la tenía encendida, sí. Bueno, Ya. entonces, esos dos términos, haploide y diploide, son dos términos que nosotros ya miramos, ¿verdad? Durante las clases. A ver, pregunto, ¿cómo se simboliza el ser que es haploide? ¿Cómo se simboliza? Con una N y si es diploide, 2N. Correcto, muy bien. Entonces, correcto, Hilda. Entonces, dice el haploide es el ser que solo posee una copia de información genética, o sea, un solo juego de cromosomas. ¿Cuáles son las células haploides en lo humano? ¿Cuáles son esas células, la haploide? La célula sexual o gameto. En el caso del varón espermatozoide, la hembra, el óvulo. Esas células son haploides. Después tenemos las células diploides. Son todas las demás células que tienen doble juego de cromosomas, ¿verdad? Correcto. Muy bien. Juan Barrantes, lea lo que sigue. Diploide. No es diploide lo que sigue. No es diploide. Homocigoto. Lo que sigue es el homocigoto raza pura. Ok. Individuo que para un carácter presenta los dos alelos iguales, dominantes o recesivos. Heterocigótico o híbrido. Individuo que para un carácter presenta los dos alelos diferentes. Ok. ¿Y por qué no lees lo que... Punto de genes. Hasta ahí. Vos, Barranti, ¿por qué no lees lo que está en pared? Aquí, ¿cómo se lee, Barranti? Ahí, ¿cómo se lee aquí? A ver, Barranti, ¿cómo se lee aquí? Expresado A mayúscula y A minúscula. ¿Y aquí cómo se lee? Expresado A mayúscula y A mayúscula. ¿Y aquí? Dominante. A minúscula y A minúscula. Bueno, yo le pregunté eso a Juan Barranti porque el muy perezoso no leo, pero está bien. No se escribe, no se lee A mayúscula, minúscula. Vamos a aclarar eso. Dice, homo, ¿qué significa el prefijo griego homo? ¿Homo qué significa? Homo. ¿Ah? Homo, ¿qué significa? Igual. Hetero, diferente. ¿Se acuerdan del tema cuando dice homosexual? La persona que se gusta a su mismo sexo. Heterosexual, diferente. Homo, igual. Hetero, diferente. Entonces, lo homocigoto, también dice raza pura, e individuo que los dos alelos son iguales. Ya sea que los dos son dominantes o que los dos son recesivos. ¿Se acuerdan aquí? Mire, el primer término, aquí está el primer término. Se simboliza el dominante con una letra mayúscula y el recesivo con una letra minúscula. Entonces, si los dos son dominantes, vamos a poner dos letras mayúsculas. Eso que está aquí entre paréntesis, mire, esas dos A no se lee A mayúscula, no, eso se lee, escuchen bien, se lee homocigoto, porque son iguales, ¿verdad? Dominante. Y este otro, homocigoto, porque también son iguales, recesivo. ¿Estamos entendiendo? Pero puede ser que el individuo solo tenga, para una característica dada, un alelo dominante y el otro recesivo. Entonces va a ser diferente. Eso que está aquí entre paréntesis, ¿cómo se lee? Heterocigoto. ¿Estamos entendiendo? Que un gene dominante, otro recesivo. ¿Estamos captando? Aquí es homocigoto dominante y aquí es homocigoto recesivo. Este es heterocigoto. Ahora, el homocigoto, como los dos genes son iguales, también se dice raza pura. Mientras que el heterocigoto se dice híbrido. ¿Qué cosa es híbrido? Mezcla de los dos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo leo esto que está aquí entre paréntesis, muchachos? ¿Cómo se lee eso que está aquí? A ver, ¿esto cómo se dice? Dominante, un gen dominante. Homocigoto dominante. ¿Y este otro? Homocigoto recesivo. ¿Y este que está aquí? Heterocigoto. ¿Dominante o recesivo, Juan?
Heterocigoto. ¿Ah? Solo Dominante. heterocigoto, ¿no? Solo heterocigoto. No se pone nada, porque cuando tú hablas hetero, ya me está diciendo que son diferentes. Uno es dominante y el otro es recesivo. Entonces, cuando es homocigoto, tienes que decir homocigoto dominante, homocigoto recesivo. Pero hetero solo se dice hetero nada más. ¿Estamos entendiendo, chicos? Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos con los que siguen, los términos que siguen. Marcela Torres. Aquí estoy. Genotipo. Conjunto de genes que presenta un organismo normalmente referido a un carácter o caracteres concretos. Sigo, doctor. En fenotipo. Sigue. Fenotipo. Conjunto de caracteres observable en un organismo. Depende del genotipo y de la acción ambiental. Genotipo más ambiente, fenotipo. Ok, muchas gracias, Marcela. ¿Cómo está la niña? Bien, doctor. Bueno, saludos, ok, saludos. Miren, figúrense aquí. Esos dos términos, genotipo y fenotipo, es muy común. A cada rato vamos a hablar de genotipo y fenotipo. Miren, el genotipo viene de la palabra gen. Es decir, ahí dice claro, el conjunto de genes que presenta un organismo. Eso no podemos ver. Por ejemplo, la Marcela tiene el pelo liso. ¿Por qué? Porque eso heredó. Pero yo puedo ver que su pelo es liso, pero no puedo ver los genes. Entonces, el pelo liso, ¿qué cosa es? Es fenotipo. Pero los genes que dan esto es el genotipo. Y aquí dice el fenotipo que es características observables en un organismo. Yo, por ejemplo, digo, el profesor Tavares es moreno. El profesor Tavares es chaparro. Eso estoy hablando, algo que yo estoy viendo, ¿no? Digo, el profesor Tavares tiene nariz grande. Eso es algo que yo estoy viendo. Pero esa nariz grande, ese pelo que yo tengo, ese color de piel, viene de mis genes. Es el genotipo, por lo tanto, conjunto de genes. Ahora, el fenotipo, miren, aquí es importante, ¿verdad? ¿El fenotipo de qué depende? Aquí dice claro, depende del genotipo. Tú eres blanco, eres moreno, eres, qué sé yo, mulato. Eso porque los genotipos que tú tienes lo determinan, pero también tiene que ver la acción ambiental. Por eso se dice que el fenotipo es un conjunto de la acción del genotipo más del ambiente. Obviamente, eso lo estamos a ver más adelante, es a lo largo de eras geológicas, a lo largo de miles de millones de años, ¿verdad? Esa acción no se mira de una generación y otra, pues. Estamos entendiendo, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros los humanos, nosotros somos igual a Cristo. Y Cristo existió hace 2000 años. Para la historia, 2000 años no es nada. Pero si nosotros somos diferentes, al hombre, por ejemplo, Homo sapiens, que existió hace millones de años, ellos son diferentes a nosotros, porque nosotros evolucionamos. Pero esa evolución se mira a lo largo de miles de millones de años. La cosa es que aquí están sus dos términos, el heterocigoto y el genotipo y el fenotipo. Ok, muy bien, para que vamos a entender. Ok. Ahora, aquí tenemos esos términos. Selena. Herencia dominante. Se da cuando un alelo, el dominante, no deja manifestarse a otro. El recesivo presenta el individuo, el fenotipo codificado por el alelo dominante. Sigue. Herencia codominante. Se da cuando los alelos son equivalentes, es decir, tienen la misma fuerza a la hora de manifestarse, o bien se manifiestan los dos, o el fenotipo resultante es intermedio entre las dos razas puras. Ok, aquí estamos hablando de la herencia dominante. Es cuando el alelo es dominante, no deja manifestar el otro, que es el recesivo. Es decir, aquí fue el gran éxito que tuvo Mendel, que él observó que hay un gen que siempre aparece. Vamos a ver el día de hoy en la segunda hora de clase. Hay un gen que siempre aparece, ese es el dominante. El otro no se manifiesta. ¿Por qué? Porque el dominante como que lo aplasta, lo enmascara, lo esconde, pero él no desaparece, sino que queda escondido. Entonces, eso es el recesivo. Entonces, ya merece dominante. Uno domina el otro. ¿Estamos claros? Ahora, hay la herencia codominante. ¿Qué cosa es codominante? Pues los dos
¿Ah? Bueno, voy a poner. Los dos son dominantes, equipotentes, es decir, ninguno es más fuerte que el otro. No hay uno que domine, otro que quede recibo, no. En este caso, cuando hay dos genes iguales, se dice que son codominantes. Ese de codominantes vamos a ver, ¿sabe dónde? Cuando miremos los grupos de sangre. Más adelante vamos a ver que el grupo de sangre es un caso típico de una herencia codominante. Los dos genes aportan. Entonces, el grupo de sangre va a ser una herencia de codominante. Eso más adelante. Muy bien. Ahora vamos con lo que es monohíbrido. A ver, Solki, Tangri, póngame esa cámara y lea. Mateo, de mi chinela. ¿Cuál parte? ¿Ah? Que sí, ¿cuál parte? Pues no, usted no está atenta a lo que estamos leyendo entonces. ¿Ah? No, no sé si es mi red, que lo escucho cortado. Pausamos, mejor dicho. Bueno, A aquí, mí mono también me híbrido. da el mismo problema. Apaguen los micrófonos, solo la que va a leer tenga el micrófono activado. A ver, Solki, lea. No, Solki, niña, no te escuchas. no estás no, tenés el micrófono apagado. Monohíbridos, individuos heterocigotos para un solo carácter. Híbridos, individuos heterocigotos para dos caracteres. Holohíbridos, individuos heterocigotos para varios caracteres. Hasta ahí. Muchas gracias, Solki. Muchas gracias. Fíjense, aquí estamos hablando de cruces, ya cuando cruzamos, ¿verdad? Estamos hablando de un cruce heterocigótico, obviamente diferente. Pero cuando solo miramos un carácter o una sola característica, estamos hablando de un cruce monohíbrido. Los meros cruces que vamos a ver a partir de hoy y la próxima semana, los que hizo Mendel, son cruces monohíbridos. Cruzó un solo carácter. Entonces se llama monohíbrido. Pero cuando cruzamos dos carácter a la vez, hay cruz de híbrido y más de dos, tres, etcétera, son cruces polihíbridos, polihíbridos. Muy bien, muy bien. Ok. A ver, vamos con que no he leído los que están aquí. Vamos con Anielka. Lo que sigue, Anielka. Retrocruzamiento o cruzamiento de prueba. Consiste en un cruzamiento con el homocigoto recesivo y se realiza en casos de herencia dominante para averiguar si un individuo de fenotipo dominante es híbrido o de raza pura. Muchas gracias. Sigo. Muchas gracias. Muchas gracias. No, hasta ahí, Anielka. Okay. Entonces, ese retrocruzamiento, mire, retroceso, para atrás, retrocruzamiento o de prueba es cruzar con el homocigoto recesivo, es decir, que tiene dos genes recesivos. Y se realiza cuando hay una herencia dominante. ¿Para qué? Para averiguar el fenotipo dominante o el híbrido de raza pura. Eso son pruebas para diferenciar. Eso vamos a ver concreto en un ejercicio. Ok, Anielka, el que sigue. Alelos letales. Son alelos que poseen una información deficiente para un carácter tan importante que sin él el organismo muere. Puede que el individuo no llegue a nacer, pero en todo caso muere antes de alcanzar la edad reproductiva. Los alelos letales suelen ser recesivos. Si fueron dominantes, desaparecerían nada más al surgir, por lo que solo se manifestarían en homocigosis. Gracias, Anielka, gracias. Estamos hablando de alelos letales, pues son alelos, la palabra dice letales, que matan. Es decir, ellos tienen una información deficiente, pero para una característica muy importante. Entonces, a ver, por ejemplo, cuando usted ha visto los niños que nacen con síndrome de Down, esa deficiencia en un gen, el trisoma G21, pero se sobrevive con eso, ¿verdad?
La gente con el síndrome de Down puede llegar a la edad adulta, algunos hasta se reproducen y todo, se conviven. Pero esos letales, el organismo muere, dice, el individuo no llega a nacer y si lo logran nacer, muere antes de alcanzar la edad reproductiva. Por eso llamamos genes letales. Gracias a Dios, miren lo que dice aquí, gracias a Dios que los alelos letales suelen ser recesivos, por dicha, porque si fuesen dominantes, otra historia sería, ¿verdad? Entonces, ahí dice, fueron dominantes, desaparecieron nada más surgir. Pero esos genes solo se manifiestan en la homocigosis porque son recesivos. Y es algo que vamos a aprender, que una característica recesiva solo se va a presentar con una condición, si están los dos. Cuando una característica es recesiva, ella, si está el gen dominante, lo va a aplastar. Entonces, para que la característica recesiva prevalezca, tienen que encontrarse dos genes recesivos. Por eso se dice homocigosis. Igual, tienen que ser dos genes recesivos. Eso vamos a aprender a detalle en los ejercicios poco a poco. ¿Ok? Muy bien, muy bien. Eso vamos a ver en los ejercicios como complemento. Ok. Ahora vamos a ver en sí ya qué es lo que hizo Mendel, que es el padre de la genética, para poder entender las genéticas. Primero debemos hacer así unas pinceladas. ¿Qué es lo que hizo este señor que se considera el padre de la genética? A ver, Jaciel, lea, ¿qué dice Jaciel? Dice, Jaciel, las investigaciones de Mendel. Mendel estudió cómo se heredaban las caracteres de generación en generación. Para ello, utilizó la planta de guisante Pisum sativum, que era fácilmente cultivable en el huerto del monasterio. monasterio. Es decir, mire, él comenzó a trabajar, habíamos dicho que ese señor era un monje, ¿verdad? Estaba en un monasterio, comenzó a trabajar con la planta, se llama guisante, él estaba aburrido ahí. El guisante nosotros le llamamos aquí en Nicaragua el chícharo, pueblo chícharo, que el nombre científico que es Pisum sativum. Esa planta tiene una gran ventaja, que es fácil de cultivar y a los 2, 3 meses ya está dando frutos, pues, que es el chícharo o guisante. También le dicen el chícharo, guisante, el pitipuá, también le dicen aquí, ¿verdad? Pitipuá. Eso es la planta que trabajó Mendel para poder tener éxito. Entonces, en sí, ¿cuál fue la metodología que él ocupó? Comenzó a cruzarlo. El monasterio estaba aburrido y comenzó a cruzarlos, ¿verdad? Para obtener resultados. Un trabajo con el palo de mango, porque un palo de mango dilata 5 años para que da fruto, ¿no? 5, 6 años. Mientras que esta planta a los 4 meses, 3 meses está dando fruto. Chicos, voy a llegar hasta aquí, tengo menos de un minuto y vamos a continuar a las 10 en punto. Estén pendientes del grupo de WhatsApp que les va a caer la invitación para la segunda hora. ¿Oyeron? En el grupo de WhatsApp ahorita les cae para la segunda hora. Dale, pues. Nos seguimos viendo en un ratito. Está bien, Doc. Vamos al bar a tomar el café y vamos al baño, pues. Dale, pues. Listo, listo.